Hoy, como lo decía Will, vamos a iniciar una serie a la cual he llamado "Para esto fuiste llamados". Esta serie la voy a basar en la primera epístola de Pedro y la segunda, más concentrado en los 4 capítulos de la primera, durante los próximos 4 sábados, hasta donde Dios me permita y me dé tiempo de desarrollarlo. Es un tema muy rico, es un tema que tiene mucho contenido y por lo tanto 4 sábados se hacen insuficientes, pero vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo nos lleva. Hasta a esta serie, como les digo, que está basada en la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro, quise ponerla dentro de un entorno de santidad, porque así es como debemos de ver cada vez que abordamos la palabra de Dios. Cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía y Dios le vio acercarse, una de las expresiones que nuestro Padre Celestial le dijo es: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Hoy vamos a venir delante del Señor a estudiar de su palabra y les voy a pedir a ustedes que mediten, que reflexionen sobre esta frase que dijo nuestro Dios a Moisés: quite el calzado de sus pies, porque el lugar que pisa, tierra santa es. O sea, nosotros cada vez que nos exponemos a la palabra, estamos delante de tierra santa. Cuando hablo de tierra santa, no estoy hablando de algo material, de algo físico, sino estoy hablando de algo espiritual. Entonces tenemos que dejar de lado un montón de cosas, pensamientos, cosas que tenemos nosotros ya por concepción de aprendizaje tal vez malo, y tenemos que disponer nuestro corazón para aprender correctamente. Voy a leer un verso que es el verso 19 al 20 al 21 de segunda de Pedro capítulo 1, y luego de esto vamos a orar para poner de frente a lo que vamos a aprender, recordando que lo que vamos a escuchar es la palabra de Dios, no a un hombre, sino la palabra de Dios. Dice el texto así, en el verso 19, segunda de Pedro capítulo 1: tenemos también la palabra profética más segura. Cuando habla de la palabra profética, está hablando de la predicación básicamente. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de profecía, no solamente está hablando de algo que anticipa a Dios cuando nos anuncia el porvenir, sino también que habla de la predicación en sí, en lo que es el contexto de declarar el Evangelio, de enseñar el Evangelio. Pedro escribe, bueno, Pedro no escribe, sino quien escribe es Silvano, pero Pedro dicta lo que Silvano está escribiendo. Dice: tenemos también palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Solo comencemos por ahí. Debemos de estar hoy, ¿cómo? Atentos. Debemos de estar concentrados en lo que vamos a escuchar. ¿Cómo debemos estar atentos? Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. La palabra debe sacar luz de nosotros, debe sacar lo mejor de nosotros y no lo peor. Cuando sale lo peor es cuando nos creemos mejor que los demás. Entonces muchas veces algunas personas no se congregan porque dicen: es que ahí hay un montón de pecadores, ahí hay un montón de hipócritas, y nosotros no nos congregamos por lo que la gente es, sino por lo que yo necesito ser ministrado de Dios a través de las reuniones que tenemos acá. Lo mismo en las clases, lo mismo en los discipulados, en todo. Nosotros no nos reunimos por lo que el otro hace. Nosotros no estamos de frente a lo que el otro hace. Nosotros estamos porque tenemos un compromiso de formación delante de Dios, y Dios nos exige, nos demanda ser formados en su palabra. Así es como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras. Y si yo hago lo que hago dependiendo de lo que los otros estén haciendo, entonces yo no estoy obedeciendo a Dios, sino que estoy obedeciendo mi criterio personal. Y eso es lo que Pedro está abordando aquí cuando dice que nosotros tenemos que estar atentos, como cuando se alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero, aquí es lo que vamos a tener como base a la hora que estudiamos durante esta serie, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí no estamos para poner nuestra opinión, aquí no estamos para poner nuestro consejo, aquí no estamos para nosotros
creer que nuestros sentimientos y nuestras emociones dictan los pasos que vamos a dar. Aquí estamos para obedecer la palabra de Dios, sea que nos guste o sea que nos disguste. Porque, verso 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escuche por favor, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez puesto esto, acabo de poner una plataforma para lo que vamos a aprender durante estas 4 semanas. Vamos a aprender palabra, no vamos a aprender ni mi opinión, ni lo que ustedes consideran su opinión, ni lo que yo creo que debería de regir sus vidas y la mía, ni lo que ustedes creen que debería regir sus propias vidas y las de otras personas de afuera. No nos reunimos por lo que otros hagan, no estudiamos por lo que otros hagan, no aprendemos por lo que otros hagan. Lo que hacemos delante de Dios lo hacemos por lo que Cristo hizo en nosotros. Por eso es que lo hacemos. Lo demás son puras excusas, orgullo y banalidad que nos ayudan a poder darnos a nosotros como una especie de pomadita de por qué no hago lo que Dios quiere que haga. Entonces, como Adán en su momento le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente, así nos conducimos nosotros. No hago esto por lo que hacen ellos. Y ahí es donde nosotros tenemos que aclarar bien delante de Dios, entonces, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A mi entorno o a Cristo? Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti para que nos ayudes, Señor, en nuestro entendimiento. Para que guíes, Señor, cada una de las palabras que vamos a tener aquí, Señor, como aprendizaje. Mi boca, Señor, mis pensamientos, el desarrollo de la conversación que tengamos, Señor, así como el desarrollo de las ideas, Señor. Te suplico, Señor, que me ayudes a ser ligero a la hora de hablar, Señor. Cuando digo ligero, que sean palabras que sean de entendimiento. Y a mis hermanos, Señor, y a mí mismo, danos, Señor, el discernimiento para poder tomar la porción que tienes para nuestras vidas y que podamos poner en práctica lo que aprendamos en este lugar, Señor. Y lo llevemos a casa como una perla de sabiduría. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Primera de Pedro es lo que vamos a empezar a leer. Pedro inicia en el verso 1 de su primera epístola con la siguiente frase. Y recuerde que una de las cosas que a mí me gusta es estudiar palabra por palabra, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Pedro empieza de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y tal vez para nosotros sería normal iniciar de esta manera un texto, o normal iniciar de esto tal vez una carta, como en este caso la epístola de él. Pero si notamos y nosotros podemos ver más allá de lo que es la salutación de Pedro, Pedro no inicia diciendo Pedro el ex pescador. Pedro no inicia diciendo Pedro el impulsivo. Pedro no inicia diciendo Pedro el de Galilea. No, Pedro inicia diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, Pedro está muy claro que lo que es de ayer y lo que es de hoy es de hoy. Nosotros tenemos la tendencia a traer lo de ayer a nuestro presente. Y Salomón dice, por inspiración del Espíritu Santo, que cuando hacemos eso, Dios dice que lo que hacemos es algo que no es inteligente. Y que eso lo hacen los necios. Y que nos exponemos delante de Dios a recibir un castigo y una disciplina de Dios por estar trayendo el pasado a nuestro presente. Porque el pasado en nuestro presente lo único que hace es deteriorar el futuro. No nos deja avanzar. Y nuestras conversaciones, las cosas que hacemos, por lo general, si lo analizamos, en un 90% se ubica en el pasado y en el mal pasado. Pedro no hace eso. Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y cuando dice apóstol, debemos de notar que no es un título, sino que es una comisión, o mejor dicho, algo que él tenía que hacer en acción. Apóstol es enviado, apóstol es una persona que está convertido en un emisario de, y en este caso sería del mensaje de Jesucristo. En Hechos, en el capítulo 4, en el verso 13, dice así: cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta que eran hombres sin estudios ni cultura,
se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Cuando la gente lee esto, muchas personas han dicho que Pedro era analfabeto, que Pedro era una persona que no tenía ni siquiera la capacidad de comunicación y mucho menos la capacidad escritural. Alguien que dice eso desconoce realmente la historia hebrea y cómo impactó la cultura griega a través de lo que Alejandro Magno hizo en toda la región. Alejandro Magno era un hombre muy preocupado por el aprendizaje, muy preocupado por la sabiduría. Tanto es así que hizo la biblioteca de Alejandría y recopiló toda la información posible, todos los textos sagrados, no importa cuál religión fuera, y los metió ahí, así como todos los libros de sabiduría que hubieran, para que la gente fuera culta. Ese era uno de los propósitos que Alejandro Magno se había puesto. Por lo tanto, para esa época de nuestro hermano Pedro, cuando él estaba predicando, los varones judíos eran instruidos para leer y escribir de manera prácticamente universal. Subrayo los varones porque no es lo mismo que se le aplicaba a las mujeres. Por lo tanto, cuando se habla de que ellos no estaban instruidos, básicamente era una referencia a las escuelas rabínicas que enseñaban en el momento. Ellos no estaban instruidos en lo que era el manejo de la Torá, el manejo de las figuras sacerdotales, y ahí es donde se les decía que ellos no estaban instruidos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido formados en las áreas de negocios, en la pesca, en diferentes áreas que no tenían que ver con sacerdocio. Pero cuando nosotros apreciamos lo que son las epístolas de Pedro, podemos ver que un Pedro impetuoso, un Pedro que era imprudente, al cual se le dio más bien un reconocimiento universal por su temperamento. Creo que todos sabemos que la mayoría de la gente que habla de Pedro habla de este como un hombre impulsivo, como un hombre ligero de palabra, como un hombre que no mantenía su dominio propio, y eso es la connotación, la marca que Pedro ha tenido prácticamente en la historia. Y algunas personas dicen: yo me relaciono con Pedro, yo me identifico con Pedro en cuanto al temperamento. Pero nosotros deberíamos de identificarnos no con Pedro en cuanto al temperamento, sino a la obra que Cristo había hecho en él. A ese momento cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Estas cartas son escritas por Silvano, porque Pedro las redacta, Pedro es el autor, pero Silvano es el escriba que las presenta, y usted lo puede leer eso al final de este capítulo, en el verso 12, en el capítulo 5, perdón, verso 12, ahí usted puede ver que es Silvano el que saluda, como Sóstenes escribe las cartas de Pablo hacia los corintios. Son los escribas que se utilizan en el momento. Era una costumbre que alguien narraba el relato y otro lo escribía. Para la carta de Marcos, o mejor dicho, el libro de Marcos, en los evangelios es escrito por Marcos, pero relatado por Pedro. Bueno, esta carta, estas epístolas de Pedro fueron desarrolladas allá entre el año 64 al 68, a inicios de la persecución de Nerón contra los cristianos. Por lo tanto, cuando ellos huyen de Roma, cuando ellos huyen de la persecución que está en el imperio, a estos es a los que les escribe Pedro. Y a esto le llama expatriados. ¿Por qué expatriados? Porque tuvieron que huir de esa gran persecución que Nerón había desatado. Ahí es donde Pedro dice que le escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Básicamente la zona de Turquía en nuestro tiempo. En 1 de Pedro, en el capítulo 5, él toma esta zona y la identifica con Babilonia también. Pero ¿por qué la identifica con Babilonia? Porque de una forma metafórica le hace ver a los creyentes que están expatriados que estas deportaciones o estas expulsiones que se están dando en el imperio ya se habían dado anteriormente en los tiempos de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor los había llevado a la fuerza y les había quitado el templo y les había quitado la ciudad y se había impuesto sobre un gran número de personas que se llevó prisioneras. Y al final, cuando conocemos la historia de Nabucodonosor y la historia de cómo se desarrolló la libertad de ellos en manos del rey Ciro, lo que les hace ver a ellos es que estas deportaciones, estas persecuciones, esto de estar expatriado, no es un asunto permanente, sino es un asunto temporal para Dios.
¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos eternos, mientras que el ser humano tiene propósitos temporales. ¿Quiénes eran estas personas que estaban expatriadas? ¿Y cómo hace Él para poder enseñarles a estas personas que no están fuera del control de Dios, que no están fuera de lo que es la soberanía de Dios? Les dice en el verso 2, elegidos según la presciencia del Dios Padre. ¿Qué está dando? Una garantía. Está diciendo que la garantía es el Dios Padre y el Espíritu Santo. Si usted estudia derecho romano, que es el derecho que rige hoy en día en la mayoría de las escuelas de leyes alrededor del mundo, el derecho romano se somete o se contempla alrededor de dos elementos, el sujeto y el objeto. Ejemplo, cuando hay una firma de un contrato alrededor de una deuda, el sujeto es el que debe pagar y el objeto de la deuda. Entonces, debe regirse lo que es la parte legal alrededor de estos dos componentes. No tanto el que presta como el que debe el dinero, porque entonces el sujeto es el deudor y el objeto es el dinero que debe. En ese pensamiento Pedro está escribiendo y nos está enseñando a nosotros justamente de lo que es derecho legal en cuanto a la parte que ellos conocen como Imperio Romano, cuando dice elegidos según la presciencia, conocimiento del Dios Padre, para dar esa garantía en la satisfacción del Espíritu. Aquí el sello de garantía y esperanza es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y les dice: gracia y paz sean multiplicadas. ¿Quién es aquí entonces el sujeto? El sujeto es Dios como deudor. Cuando hablo de Dios como deudor, estoy hablando de Dios mismo pagándose a sí mismo una deuda que el hombre no puede pagar. Y la deuda que nosotros tenemos justamente es la incapacidad de poder ser libres por nuestra propia mano, la incapacidad de poder limpiar nuestra alma y nuestro corazón, y la necesidad de que Cristo venga y pague por esa deuda, que la hace suya y la sella a través del Espíritu Santo para darnos esperanza y seguridad. ¿Para qué Dios hace eso? ¿Para qué Dios nos enseña a través de eso? Dice el texto que para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios hace una obra en nosotros, Dios cambia nuestra naturaleza y nos hace nuevas criaturas, nos reviste de Jesucristo y nos sella con el Espíritu Santo para ser rociados con obediencia. Esto es muy importante, mis hermanos. Una vez que Pedro dice, termina saludando, y ahorita continuamos con el texto, pero cuando él saluda, él dice gracia y paz. Gracia, que es jaire en griego, él lo mezcla con un saludo en hebreo que es shalom y es paz, entonces dice jaire shalom. Hay un doble saludo. Pero cuando analizamos el saludo, el jaire, la gracia, es la bondad inmerecida, y la palabra paz es la libertad que produce en nosotros la tranquilidad de saber que está dada por satisfecha la justicia de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Y somos por esa razón rociados. Cuando él habla de que estamos rociados, básicamente lo que está haciendo es una mención de lo que el sacerdote hacía en los tiempos levíticos, en ese tiempo también, pero mayormente cuando estaban en el tabernáculo, se mojaban el dedo con la sangre y la empujaban 7 veces hacia el altar. El altar era el altar de juicio, pero no sobre este altar se rociaba solamente la sangre, sino sobre el altar del incienso, o el lugar que representa las oraciones de los justos delante de Dios. Leo Levítico capítulo 4, versos 6 al 7, para poderle dar contenido a lo que les estoy diciendo y que puedan ver la importancia de lo que él dice que debe ser aplicado en nosotros como el rocío de la sangre de Jesucristo en nosotros. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces, eso es figura de juicio, delante de Jehová hacia el velo del santuario que está al frente del altar del incienso, donde se hacen las oraciones de intercesión. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático,
que es donde se hacen las oraciones, justamente, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro, eso es atrás, afuera, en el atrio, dice, al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros somos rociados en juicio para que podamos estar delante de la presencia de Dios en oración gracias al sacrificio que se dio al principio. Eso es lo que está diciendo. Usted y yo estamos aquí delante de Dios, por eso es que les dije al principio que estuvieran atentos, porque estamos pisando tierra santa, estamos pisando palabra de Dios, no escrita por Pedro, sino inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué Pedro hace esta introducción? Pedro nos introduce al misterio central de su fe y mi fe, al propósito de nuestro llamado. Y el propósito de nuestro llamado es ser rociados, o sea, revestidos, que es un sinónimo de ser capacitados. Ser revestidos, ser rociados es ser capacitados. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir de frente al altar del incienso, gracias a lo que se dio en el altar del holocausto. Déjeme explicarlo de esta manera. Voy a tratar de explicarlo desde el verso 13 de este mismo capítulo 13 al 16, que es el centro de la idea que tiene Pedro en todas sus dos epístolas, o en ambas epístolas. En el verso 13 del capítulo 1 al 16 leemos de la siguiente manera: por tanto, concluye Pedro, después de un relato que vamos a venir analizando, ceñid los lomos. ¿Qué es ceñir los lomos? ¿Qué es cuando usted escucha que alguien se ceñía los lomos, sea en la guerra, sea cuando Pedro se lanzó? Es obediencia. Ceñirse los lomos implica obediencia. Obediencia, ¿cómo? En entendimiento. Nosotros no podemos aplicar una obediencia sin entendimiento. Porque si usted y yo aplicamos una obediencia sin entendimiento, vamos a estar aplicando una obediencia según nuestro criterio. Y debe ser según el criterio de Dios. Porque cuando el Señor dice ame a su prójimo como a sí mismo, nosotros podríamos creer es que nos tenemos que amar a nosotros para amar a su prójimo. Y eso no es porque estaríamos inventando un tercer mandamiento. Solo hay dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No dice el texto por ninguna parte que yo debo de amarme a mí para poder amar a mi prójimo. Lo que el texto está diciendo es que yo debo de entender cómo Dios me ama, al que amo por sobre todas las cosas, de la manera que Él me ama a mí para yo poder amar a mi prójimo. Cuando dice que ame a su prójimo como a sí mismo, es ame a su prójimo de la manera que Dios le ama a usted. Porque es lo que el Señor nos dice en todo el texto. El Señor nos dice a nosotros por todas partes que nosotros debemos de amar como Él amó, que debemos de actuar como Él actuó. Él nunca dice actúen según su criterio, por ningún lado. Él dice ejemplo les he dado para que hagan como yo hice y que amen como yo amé. Y su amor es de entrega hasta la muerte. Entonces ceñirse los lomos implica obediencia en entendimiento. Y para eso dice que la capacidad de esa obediencia solamente es a través del Espíritu Santo. Indica Pedro, sed sobrios. Sed sobrios es lo contrario a ser ebrios. Déjeme explicar lo que es ser ebrios para poder entender lo que es sobrios. ¿Qué hace una persona ebria? Una persona que se pasa de alcohol. Pierde el control de sus movimientos, pierde la capacidad de comunicación, pierde la capacidad de vocalizar bien las palabras, las ideas, y al final de cuentas nos encontramos como una persona que actúa irresponsablemente debido a la contaminación que tiene su cuerpo de alcohol. Por lo tanto, él dice que seamos obedientes en entendimiento, siendo sobrios, esperando por completo. Esperando por completo significa que usted y yo no tenemos que tomar, como decía mi esposa en su exposición, decisiones temporales. Nuestras decisiones deben ser permanentes, en mira a la cruz de Cristo, o como lo dice en el libro de Hebreos, con mucho más contenido, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Esa es nuestra meta, no mañana, no pasado mañana, no la otra semana, sino puesto los ojos en Cristo hasta el día que comparezcamos delante de Él, sea que venga o sea que muramos y estemos delante de Él. Entonces debemos de esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifiesto.
¿Cuándo Cristo es manifiesto? Eso tenemos que preguntarlo. ¿Cuándo Cristo se manifiesta? ¿Será que tenemos que esperar hasta el día en que Él se manifieste físicamente? Cristo se manifiesta a través de nosotros. Nosotros somos luminarias, nosotros somos la sal, nosotros somos la luz. En nuestra conducta, Cristo se le manifiesta a los que no conocen, a los que no creen, en la forma de relacionarnos, en la forma de perdonarnos, en la forma en que nosotros nos conducimos los unos a los otros. Somos para las demás personas la luz, incluso podría ser para muchas personas la única luz que vean, nuestra conducta. Habrá gente que nunca abre una Biblia, habrá gente que nunca ha escuchado una predicación, pero podría ser que en su trabajo, cuando usted va al negocio, cuando usted va a comprar, vean en usted la única luz que podría llegar para ellos en toda su vida. Y digo podría ser la única luz que llegue en toda su vida, porque podría ser que esa persona observe en usted una conducta que le parece extraño, pero una vez que le pregunta a usted por qué usted se conduce así, usted le dice porque soy hijo de Dios, y esa persona muera después de eso. No pase por un discipulado, no pase por formación, nunca se congregue, pero ese día recibió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de su conducta. ¿Y cuál es su conducta? ¿Cuál debe ser mi conducta? ¿Renegar, reclamar, estar hostigando a las demás personas? No, debemos de ser la luz de Cristo en esas personas. ¿Cómo? En el verso 14, Pedro nos dice, como hijos obedientes. Y de una vez nos dice, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles son los deseos de nuestra ignorancia? Nuestra concupiscencia, lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo, nuestra forma de poder interpretar la palabra según nuestra conveniencia. Por eso inicié diciendo que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y debemos de interpretarla a través del Espíritu Santo. Interpretarla a través de mis acciones o de mis experiencias, mi hermano y mi hermana, solamente lo único que hace es que desagrademos a Dios en todo momento. Porque la experiencia, el criterio, la medida, el estándar que tenemos que usar es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hace Él? ¿Y qué hará Él? No qué hace usted, qué hago yo y qué haré yo. No se trata de eso. Porque si se trata de nosotros, mi hermano y mi hermana, tenga la seguridad que todo el mundo se perdería. Porque usted y yo todos los días nos equivocamos. A cada rato, a cada hora. Por lo tanto, tenemos que acercarnos al único que es inmaculado. Al único que no tiene absolutamente mancha. Al único y sabio Dios, que es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué debemos acercarnos a Él? Porque tenemos un llamado, porque tenemos un mandamiento, porque tenemos una misión. Y el verso 15 nos aclara esa misión diciendo, sino como aquel os llamó es santo, de la manera que Él que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. Y cuestione una pregunta, hágase una pregunta. ¿Significa sin pecado? Porque Jesús es sin pecado. No significa sin pecado. Significa de la manera que Él fue apartado para hacer una función en la cual iba a morir por todos nosotros, en la cual Él iba a ser entregado en la cruz, y Él mismo se entregó, y Él mismo dio su vida, y Él mismo la tomó. De la manera en que Dios le apartó a Él para hacer esa función, para ese propósito, usted y yo somos apartados también para un propósito. Y de esa misma manera tenemos que ser santos como Él fue santo, y eso es apartados. ¿Apartados para qué? Apartados para ser la luz que debe ser vista y reflejada a través de nosotros hacia las demás personas. ¿Sabía usted que antes la mayoría de las personas se guiaba por los profetas? ¿Sabía usted que antes la mayoría de las personas se guiaba por la Torá? ¿Sabía usted que la mayoría de las personas se guiaba por la Biblia? Pero vea a su alrededor, vaya a las diferentes iglesias y vea cuántas personas asisten. Hoy en día la gente no se guía ni siquiera por las congregaciones. Se guía por lo que ven en su vecino, por lo que ven en el maestro, por lo que ven en el compañero de trabajo, por lo que ven en la escuela. Se guían por cómo usted y yo nos estemos conduciendo, y esa es la única luz que está llegando a esas personas en ese momento. Entonces Él dice que nosotros tenemos que conducirnos como el que nos llamó, que es santo. Y dice en imperativo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En no pecar, en toda, y puede poner en grande toda, vuestra manera de vivir.
En la conducta, en su casa, en el trabajo, en el colegio, cuando está solo, porque también tenemos que ser santos cuando estamos solos, apartados. No quiere decir que somos santos afuera y cuando estamos en casa hacemos barrabasadas a escondidas, porque Dios nos ve y no hay quien se pueda esconderse de Dios. Entonces, la santidad va más allá de solamente lo que se ve, sino también va en lo que no se ve, pero que Dios sí lo vea. Así que en nuestra manera de vivir tenemos que ser santos. Y dice, porque escrito está. Aquí, mis hermanos y mis hermanas, es algo que nos da a nosotros, no solo un imperativo, sino que nos demanda a nosotros, aparte del mandamiento de ser santos, nos demanda conocimiento del por qué Pedro lo está diciendo. Porque él está hablando de un texto de Isaías donde dice, sed santos porque yo soy santo. Así que la manifestación de nosotros debe ser a través de la conducta. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, uno de los versos que me gusta mucho a mí es Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Me gusta mucho la forma en que Pablo describe lo que nosotros deberíamos entender como un orden de nuestro llamado. Indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. O sea, no hay forma de discutir que la comprensión de este ministerio solo se puede hacer a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? ¿Cuál es el misterio de la bondad? ¿Cuál es el misterio del perdón? ¿Cuál es el misterio de la santidad? Que Dios fue manifestado en carne. Empezamos por ahí, o sea, Cristo vino en carne, Dios se hizo carne, justificado en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo lo resucitó, lo cual habla de justificación, o sea, de la justicia delante de Dios satisfecha gracias a la resurrección de nuestro Señor. Visto de los ángeles, subraye eso porque vamos a ver algo muy importante acá. ¿Usted ha oído que los ángeles observan lo que hacemos? ¿Usted ha visto que los ángeles son testigos de lo que hacemos? Hoy vamos a aprender por qué. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Usted no escucha ahí predicado a los hebreos, escucha predicado a los gentiles. Porque el misterio era que los gentiles formaban parte del cuerpo de Cristo, formaban parte de lo que Israel consideraba que nosotros estábamos fuera, desechados. Y Dios a nosotros no nos ve como desechados, nos ve dentro de, gracias a la manifestación de la sangre de Cristo en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que en la última parte dice creído en el mundo, para que el mundo crea. ¿Y cómo es que el mundo cree? A través de cómo nos conducimos nosotros los unos con los otros. Porque eso fue lo que dijo Juan también en sus epístolas, que nos amemos unos a otros para que el mundo crea. Y eso mismo dijo nuestro Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, cuando dice que les he dado para que estén unidos, Padre, tú como tú y yo, para que el mundo crea. ¿Cómo va a creer el mundo si no abre la Biblia, si no se congrega, si no se discipula, y los únicos que se congregan y se discipulan y dicen que son creyentes, se muerden los unos a los otros? Es la única luz, la única plataforma que ellos están viendo, a usted y a mí. ¿Se ha preguntado usted qué dijo, cómo se condujo la última vez de un grupo de personas que esperaban una reacción suya diferente a la que tuvo? ¿Y qué semilla quedó en esas personas? Yo no vengo a cuestionar a nadie, solo vengo a que cada uno se cuestione a sí mismo. ¿Qué estoy diciendo que soy y cómo me conduzco? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Visto por los ángeles, predicado por los gentiles. Eso es lo que Pedro nos enseña a nosotros. Pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos entender esto de que somos vistos por los ángeles? ¿Y por qué somos vistos por los ángeles? Para entender esto, tenemos que comenzar con el verso 3 del capítulo 1, en el cual estamos, de Primera de Pedro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, anote, no dice nuestra conducta, sino su misericordia, por nuestra conducta obedece a su misericordia, nos hizo renacer. Ok, gracias a la misericordia somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. ¿Para qué?
para una esperanza de vida, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, lo cual sí quiere decir que no se destruye, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible es que no se marchita, que no es temporal, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, que sois guardados. Escuche por qué terminamos la carrera. Porque somos ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando a ellos se les llega con este mensaje, están expatriados, han sido perseguidos, hay muchas personas que han sido asesinadas, decapitados, aserrados, echados a los leones, puestos en hogueras, y un sinfín de creatividades que tenían los romanos para poder asesinar a los cristianos. Entonces Pedro viene y empieza a escribir esto en tiempos de persecución a esas personas que están en la zona de Turquía hoy, conocido como Capadocia, Galacia y Bitinia. Cuando ellos escuchan este mensaje, les produce a ellos tranquilidad, les produce paz, les produce seguridad de saber que su vida, no estoy hablando temporal, sino su vida eterna no está en las manos de los perseguidores, sino en las manos de ¿quién? En las manos de Dios, que tiene el control. En lo cual, vosotros, verso 6, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Vea qué interesante, le dice, ustedes se alegran donde escuchan el mensaje mío por un poquito de tiempo, no por mucho tiempo. Si es necesario, y subraye si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No siempre las personas son puestas en aflicción, pero a veces es necesario poner a las personas en aflicción. Y estoy hablando de creyentes porque él está hablando a creyentes. Y se está refiriendo a la persecución que ellos están recibiendo en ese momento de parte de Nerón. ¿Para qué es necesario que usted y yo recibamos aflicciones? Verso 7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, préstele atención a esto, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Préstele atención a esto. ¿Qué debería de producir en nosotros cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos, cuando somos acusados, cuando hacen las personas cosas que no nos gustan? ¿Qué debería de producir en nosotros? Yo ahí no vuelvo, yo ahí no me vuelvo a congregar, yo no me reúno otra vez con esas personas. No es eso. Eso es lo que Dios nos está diciéndonos a través del Espíritu Santo, a través de nuestro hermano Pedro. No dice que claudiquemos, no dice que nos vayamos, dice que deberíamos de producir en nosotros alabanza y gloria y honra a Jesucristo. Eso es lo que debería producir. Debería producir la alabanza para Cristo, porque Cristo nos selló a nosotros para que pudiéramos tener la capacidad de enfrentar estas cosas. Pero cuando nosotros tomamos excusas pobres y baratas, no voy, no hago, no me gusta, esperando que los demás cambien, como decía mi esposa en la exposición, nosotros estamos errados en lo que estamos haciendo, porque quien tiene que cambiar soy yo, y yo debo de seguir las huellas de Jesucristo indiferentemente si los demás no las siguen. Pero cuando yo no sigo las huellas de Cristo, cuando yo dejo de formarme, cuando yo dejo de discipularme, cuando yo dejo de hacer una serie de cosas porque los demás actúan diferente, yo no estoy actuando como Cristo. Estoy actuando según mi criterio, según mi pensamiento, y estoy actuando según mi propia justicia y no la de Dios. Porque si actuamos según la justicia de Dios, mis hermanos y mis hermanas, todo ha sido pagado, incluso los que nos vituperan. Todo está pagado. No, nada tiene que pagar. Recordemos la enseñanza de nuestro hermano René cuando hablaba de la iglesia que Dios ve. La iglesia que Dios ve, nosotros no la vemos. Ay, es que esa persona se comporta así, se comporta así. Y usted y yo, y voy a tomar la mea culpa, actuamos así. Empezamos a ver a la persona no como Dios la ve, sino como yo la veo y lo que espero de esas personas. Y nosotros deberíamos de empezar a ver a las personas como Dios las ve. Fue lo que nos enseñó nuestro hermano René. Y ahí va una serie de enseñanzas en progresivo, que si las tomamos, que vienen del Espíritu Santo, podríamos aprender más si nosotros no aislamos las enseñanzas que escuchamos.
Porque las enseñanzas que llegan a nuestros oídos no vienen de los pastores, vienen del Espíritu Santo, que está guiando nuestra mente. Y como decía Will, aprendemos un poquito en cada sección, un poquito en cada presentación. Pero ¿aprendemos o solamente somos oidores olvidadizos? Jesucristo es la manifestación que debemos de darle a las demás personas en nuestra propia conducta. ¿Por qué? Porque se supone, pongo comillas, que le amamos. Y eso es lo que le dice Pedro a la gente que está en Capadocia. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, o sea, innegable y glorioso, obteniendo el fin es propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos y hermanas, nosotros deberíamos de estar preocupados en la salvación de nuestras almas. Y por favor, escuche lo que acabo de decir. Nuestras, plural, almas. No nuestra alma. Nuestra alma ya fue salvada, fue sellada, pero hay otras personas que necesitan, deben escuchar el Evangelio, y muchas veces usted y yo somos la única luz que van a ver. La única sal que van a saborear. ¿Y cómo es la sal que van a saborear? ¿Y cómo es la luz que van a ver? ¿Será una luz contaminada, puesta debajo del almud, que no se puede ver? ¿Será una sal pisoteada, sucia? ¿O realmente vamos a ser luminarias de Cristo, como dice Pablo en el libro de los Romanos? Y nos vamos a conducir como Cristo nos manda, y subraye manda, y si no le gusta manda, demanda, 2 veces manda, que nos comportemos. Los profetas, verso 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, aprendieron y diligentemente indagaron, investigaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, de las glorias que vendrían para ellos. Déjenme explicarle este verso. Lo que el texto está diciendo es que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, en primer lugar. Y lo que el texto está diciendo es que los profetas no entendían de lo que hablaban, porque era algo visto hacia el futuro, mas nosotros lo estamos viendo en nuestro pasado. Ellos no entendían a plenitud lo que decían, pero lo creían, lo aceptaban y lo seguían, viéndolo de lejos, aceptándolo, abrazándolo y besándolo. Nosotros que lo conocemos, debería ser más fácil para nosotros creer y hacer, creer y practicar. A estos, dice el verso 12, se les reveló. ¿A quién? A esos profetas. Pero no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, cosas de las cuales los ángeles anhelaban mirar. Préstele atención a esto que acabo de decir, porque voy a entrar a la parte de los ángeles. Los profetas, les decía, escribieron acerca de cosas que ni ellos mismos entendían, pero investigaban cuidadosamente, trataban de entenderlo, aunque les quedaba a ellos como una especie de gran misterio, así se le llama, el misterio de la iglesia. Aunque ellos no lo entendían, ellos lo predicaban. ¿A qué se referían los profetas? Al sufrimiento de Cristo. Se referían a lo que Isaías en el capítulo 53 nos enseña a nosotros como el asesinato de todos los tiempos, llamémosle así. Cuando nuestro Señor, siendo santo, perfecto, inmaculado, bueno, decide morir por todos nosotros. Y resulta que a nosotros solo nos pide obediencia y que pasemos por alto la ofensa. No, pero es que yo no puedo pasar por alto la ofensa. ¿Cómo no? ¿Quién tiene razón? ¿Usted o yo? ¿Usted o Dios? ¿Quién tiene razón? ¿Yo o Dios? ¿Qué es pasar por alto la ofensa? Pasar por alto la ofensa no es que usted no diga no. Esto no camino, esto no me gusta. No, eso no es pasar por alto la ofensa. Eso es hipocresía. Porque sería entonces tener una relación con una persona de la cual yo disgusto, pero no le digo. Pasar por alto la ofensa significa que yo voy a hablar con esta persona y no voy a atesorar eso en mi corazón.
Cuando Jesús dice que no nos vayamos a dormir con enojo en nuestro corazón, se refiere a eso, se refiere a que una vez que usted resuelve, ya resolvió. No tiene por qué estar trayéndolo a colación cada vez que se le ocurra, porque eso sería entonces hipocresía delante de Dios y delante de las personas. Así que durante el tiempo, durante las circunstancias, ellos podían ver los sufrimientos de Cristo sin entenderlos. Pero resulta que eso que ellos escribían, ellos no lo entendían, los ángeles miraban y anhelaban, dice. ¿Por qué los ángeles anhelaban ver no solamente lo que Cristo estaba haciendo, sino lo que usted y yo vamos a hacer? O lo que usted y yo deberíamos de hacer. O sea, ¿es que acaso que los ángeles tienen algún interés activo en nuestra salvación? Para nada. Ellos no ganan ni pierden si nos salvamos. Ellos son santos. Entonces, ¿será que ellos están interesados en el evangelio por sí mismos? ¿Para salvarse ellos? No, para nada, ellos no tienen pecado. Así que no necesitan expiación y ningún perdón. Entonces tendrían un interés de tipo indirecto, tal vez por aquellos ángeles caídos. Tampoco porque para los ángeles caídos no hay provisión de salvación. No les interesa a ellos eso. Los ángeles caídos ya cayeron y están, dice, en las profundidades. Están atados en las profundidades. Entonces, ¿en qué están interesados ellos cuando ellos observan lo que nosotros hacemos y observan lo que Cristo hizo? Ellos están interesados en el evangelio, están interesados en lo que hacemos por una sola razón: porque a Dios le agrada, porque a Dios le interesa. Entonces, mis hermanos, lo que le importa a Dios le importa a los ángeles. Lo que le importa a Dios, ellos lo anhelan. Lo que Dios le honra, ellos lo desean. Pero nosotros, si pudiéramos entender esa conducta de los ángeles, seríamos más obedientes, menos pragmáticos y menos excusas estarían en nuestra boca, y haríamos lo que a Dios le gusta que hagamos. Y dejaríamos de hacer lo que nos gusta hacer y complacernos a nosotros y empezar a poner una serie de palabras medio mezcladas para podernos dar la razón a nosotros mismos de lo que Dios nos dice a nosotros que debemos hacer. Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? Pregunta Pedro. ¿Hasta 7? Había una creencia que 4 veces era el máximo, y él dice hasta 7, entonces él dice, bueno, pues superé entre lo que debería de hacer acción entre mí y las demás personas, o las demás personas y yo. Y Jesús se voltea de una manera contundente y le dice hasta 70 veces 7. 70, que son 7 veces algo abundante, representado en el número 10, y 7, que es perfecto, le dice, usted tiene que perdonar abundante y perfectamente. ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo ahí? Debe perdonar siempre. Siempre. Pero mañana, otra vez perdone. Y pasado mañana, otra vez perdone. ¿Cómo? Pero eso no es posible. ¿Cómo es posible que yo perdone siempre? ¿Y cómo si es posible que yo sí perdone siempre? Dice el Señor. Estoy haciendo una paráfrasis del texto. ¿Qué es lo que Él está diciendo ahí? Lo que Él está diciendo es que nosotros tenemos que ser como Él. Y cada vez que se acerca un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y cada vez que acerca una persona contrita y humillada, nosotros no deberíamos despreciarla. Deberíamos de perdonarle. Y si mañana se va a equivocar, eso es problema de Dios con él. Hoy me toca a mí hacer lo que Dios dice. Pero nosotros empezamos a poner un montón de palabras rebuscadas para tratar de excusarnos. Es que no, Dios me dice que me ame a mí mismo. Eso es idolatría. Eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que de la misma manera que Dios me amó a mí, yo ame a esa persona. Pero no entiendo, el texto dice que ame a su prójimo como a sí mismo. Sí, como a mí mismo, de la manera que Dios me amó a mí. Por eso inicia con el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al prójimo como Dios me amó.
Porque si yo agarro y digo que yo soy el parámetro, yo soy la medida para amar a la otra persona, estoy haciendo un tercer mandamiento. Y Dios solo dio 2, no dio 3. Cuando nosotros entendemos lo que los ángeles están viendo en nosotros, que a Dios le interesa y a ellos le interesa, es no solamente la gran creación que Él hizo en el hombre, sino la maravilla del sacrificio que hizo por ese hombre pecador. ¿Que ellos lo entienden? No lo sé si lo entienden, yo creo que no. Yo solo lo que sé es que puedo decirle que los ángeles se gozan en lo que Dios se goza. Y se airan en lo que Dios se aira. Y si Dios envía al infierno a un grupo de personas y Dios se complace en su justicia con eso, los ángeles se sienten complacidos. Pero si Dios decide salvar a un grupo de personas y entre esos usted y yo, ellos se complacen con eso. Pero de la misma manera que los ángeles gozan, anhelan ver en nosotros que agrademos a Dios porque eso les agrada a ellos, deberíamos de pensar nosotros en lo mismo. Mi hermano y mi hermana, qué fáciles somos de palabra. Somos tan ligeros para pararnos a hablar de la palabra de Dios en cualquiera de las plataformas que se nos presenten. Somos tan ligeros para llegar. Somos cristianos. Y usted sabía que el ataque de los cristianos está dentro de los cristianos. Y usamos palabras rebuscadas, doble sentido, mensajes subliminales, cuando Dios nos dice a nosotros claramente que actuemos, hablemos y seamos como Él. ¿Cómo lo dice? Sencillo. Sean santos porque yo soy santo. Él nos está diciendo ahí, nos está abriendo una puerta para que usted y yo pensemos, bueno, a ver, ¿cómo? El Señor es santo, pero el Señor hizo esto. No, el Señor fue santo, es santo y será santo por siempre. Cumple el propósito del Padre y los ángeles lo ven y anhelan todo lo que a Dios le agrada porque ellos desean agradar a Dios. En Isaías, en el verso 1 del capítulo 6, se lee este escenario de los serafines. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Imagínense eso. ¿En dónde está el Señor? En el trono alto y sublime. O sea, nadie más alto que Él. Y sus faldas, que significan autoridad, llenaban el templo. Por encima había serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los más cerca de Él, que lo alaban y lo adoran todos los días. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros para no ver la majestad del Señor, porque sabían que eran indignos. Con 2 cubrían sus pies para caminar con cuidado, de forma de que puedan agradar a Dios, su andar, su conducta. Y con 2 volaban, que significan adoración. No desafío a Dios, camino según lo que Él me demanda y lo adoro con mi conducta. Pero escuche esto y préstele atención. Y el uno al otro daba voces. Un ángel, un serafín, le gritaba al otro serafín. No es el serafín gritando hacia el trono, es el serafín gritándole, alzando voces y llamándole: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El uno diciéndoselo al otro: toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 se gritaban los serafines unos a los otros. Toda la tierra está llena de su gloria. Y si la gloria majestuosa que descendió de los cielos es la gracia salvadora de Jesucristo en la tierra, ¿dónde se llena la tierra de su gloria? Cuando sus hijos, cuando su iglesia en el mundo, en cualquier parte, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier gobierno, bajo cualquier persecución o bajo cualquier momento de paz, no importa dónde sea, no importa con quién sea, es luz y es sal para la tierra. Porque la promesa que se le dio a Abraham es que serían benditas en él todas las familias de la tierra, refiriéndose a Jesús.
Y el mensaje que le llega a las demás personas es a través de usted y mí. A través de nosotros. Muchas personas nunca van a escuchar nada más de Jesús que su propia conducta. Y así morirán. Piense cuando estemos delante del Señor. Si podríamos acercarnos como esos hermosos serafines y vernos los unos a los otros y decir: Santo, Santo, Santo es Él, con gozo y alegría, sabiendo que nos va a decir: entrad, bendito de mi Padre, en el gozo de vuestro Señor. O vamos a llegar aterrorizados, teniendo de qué avergonzarnos porque no hicimos la tarea que nos tocaba hacer. Porque fuimos llamados, pero nos preocupamos por nuestros propios intereses, por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias emociones y por ser satisfechos en los demás. Y cuando digo ser satisfechos en los demás, esperando que los demás nos hagan sentir bien, cuando nosotros estamos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, amar al prójimo como Dios nos ha amado. ¿Hasta dónde nos amó Dios? Hasta la muerte, hasta la cruz. Por lo tanto, no importa lo que usted esté recibiendo, no importa lo que usted esté oyendo, no importa la persecución, el acoso, el abuso que reciba de otras personas, estoy hablando dentro del reino de los cielos y por la causa de Cristo, que no pueda pasarse por alto. Porque si nos llevan hasta la cruz y morimos en la cruz, aún ahí no es suficiente. Porque no somos perfectos, porque somos pecadores. Solo Él, perfecto y sin pecado, podía cumplir con la justicia de Dios. Nosotros llamados a ser ¿qué? Obedientes, sobrios, verso 14, como hijos obedientes, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 17, y si invocáis, ¿qué es invocar? Adorar, alabar, seguir, cantar. ¿Cuántos de los que están aquí le cantaron al Señor? ¿Quiénes dice amén? ¿Cuántos de los que están aquí adoraron al Señor hace un rato? Eso es invocar a Dios. Invocar a Dios es llamarlo a través de nuestra adoración. Y si invocamos al Señor, o sea, si llamamos al Señor, por el cual Él no hace acepción de personas, y cuando dice no hace acepción de personas, es que si los ángeles, Él los mandó a prisiones de eternidad, nosotros quienes nos creemos para no entender que podemos ser también castigados y disciplinados. Y si el mundo antiguo fue barrido por un diluvio, ¿quiénes nos creemos nosotros para creer que no vamos a ser castigados? O sea, que nosotros podemos pecar y pecar como nos da la gana sin darle cuentas a Dios. Pues no. Pero el pecado más grande que hay, aunque no hay un pecadómetro, pero el Señor nos hace ver una y otra vez, es el mandamiento perfecto, el vínculo del amor. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de nuestra peregrinación. El Señor nos enseña a nosotros que ya una vez que hemos purificado nuestras almas, verso 22, por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para, y subraye, el amor fraternal no fingido. O sea, no sean hipócritas, amados los unos a los otros entrañablemente, desde lo profundo de las entrañas, es lo que significa, con un corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, para la palabra de Dios que vive y permanece. Quiero terminar con un encuentro que tuvo nuestro Señor en el capítulo 3 de Juan con un hombre llamado Nicodemo, y cierro con 2 versículos más. Había un hombre, Juan 3:1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señas que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no puede identificar lo que a Dios le agrada. Ver es algo experimental, no es entrar físicamente. No puede identificar lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios, porque está tan ceñido, está tan metido en lo que le gusta a él, que olvida, o no olvida, ni siquiera reconoce lo que le gusta a Dios. Como un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino. No solo experimentarlo a la hora de reconocer, sino practicarlo. Usted no puede ser lo que no es. Nadie puede dar lo que no tiene. Solo podemos dar lo que tenemos. Si tenemos a Cristo, lo podemos dar, y si no lo tenemos, no lo podemos dar. Por lo tanto, no te maravilles si te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Quiero cerrar con Mateo 24, 4 versos, y dejar de boca para la próxima semana el capítulo 2 de Primera de Pedro. Mateo 24, capítulo 32 nos enseña algo, pero voy a hacer unas preguntas antes de leerlo y orar. Ustedes han visto cómo el clima ha cambiado en todo el mundo de manera sorprendente y extraordinaria. Ustedes han visto cómo se han desarrollado alrededor del mundo una serie de escenarios en cuanto a enfermedades nunca vistas. Ustedes no han visto la velocidad en que se transmite hoy en día una enfermedad entre un continente al otro. De la higuera aprended la parábola, verso 32. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Lucas 21, 28 nos dice que cuando estas cosas sucedan, erguíos, levante la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró a su arca o al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero cerrar dándole gracias por haber venido. Gracias por estar ahí escuchando la palabra de Dios. Gracias por cada discipulado al que se meten. Gracias por el esfuerzo que hace cada uno de aprender del carácter de Dios, porque si los ángeles se agradan de lo que a Dios le agrada, a usted y a mí debería de agradarnos lo que a Dios le agrada. Y deberíamos de estar excusándonos con palabrerías vacías, diciendo: es que no hago esto porque fulano o fulana hicieron esto. Esas son excusas baratas. Toda excusa que usted ponga a una persona por delante suyo para decir que no hace algo que Dios le agrada, eso es farisaico, es del Averno, y nació en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva le echaron las culpas a los demás de su propia responsabilidad. Dios no va a llegar y le va a preguntar a usted: ¿por qué fue que dejaste de asistir? Ah, es que los hermanos. No, esa no es la respuesta correcta. Dame la respuesta correcta. No, es que, bueno, porque es que la verdad es que estaba cansado. No, esa no es la respuesta correcta tampoco. Dame la respuesta correcta. Bueno, porque llovía tanto. Tampoco es la respuesta correcta. Bueno, la verdad es que, Señor,
no encuentro una respuesta correcta. Tal vez porque soy pecador y malagradecido. Esa es la respuesta correcta. Por malagradecido. Porque yo me di mi vida por ti, no las demás personas. Y si mis ángeles se gritan uno al otro, donde me ven con gozo y alegría, santo, santo, santo es el Señor, usted debería de pensar igual o mejor, porque yo no morí por ellos, mas sí por usted. Mientras Cheney se prepara para despedirnos con un canto y después Will despedirnos del culto, hago una oración y reflexione ahí, mis hermanos. No vea a su alrededor cuántas personas levantan la mano o cuántas personas levantan la bandera en el favor de Cristo. Vea cuántas personas no lo hacen, cuántas personas caminan en la dirección contraria. Ore y pídale al Señor misericordia por esas personas. Y pídale al Señor que de la misma manera que nosotros, aún empujados a la fuerza por el Espíritu Santo, venimos, que los empuje a ellos también. Ore por las personas, no las critique. Bendiga al enemigo. Ore por él. Ame a su enemigo. Porque quien no ama a Dios se constituye enemigo de Dios. Pero mi hermano y mi hermana, a nosotros no nos toca hacer evaluaciones de las demás personas. Nos toca a examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué nos toca a nosotros? Dejar de estar con el dedo así de frente señalando y empezar a hacer lo que Cristo nos llamó a hacer. Ser santos como Él es santo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta noche. Gracias por tu reprensión. Gracias por lo que tienes para nosotros durante esta semana, Señor, para aprender de realmente a qué nos llamaste. Porque no nos llamaste, Señor, a otra cosa más que ser como tú, santos, apartados. He pensado en lo hipócrita que sonamos, Señor, cuando ponemos tantas excusas de por qué no hacemos algo que a ti te agrada. He pensado, Señor, en lo banales que nos oímos cuando ponemos montones de circunstancias que según nosotros nos impiden, o personas nos impiden acercarnos a hacer lo que a ti te agrada. Y nos has llamado a una sola cosa: a hacer la alabanza de la gloria de tu gracia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder erguir la cabeza, a levantarla, Señor, sabiendo que ya está cerca nuestra redención, pero levantar la cabeza, Señor, porque sabemos que hemos hecho lo correcto delante de ti. Ayúdanos a dejar de complacernos a nosotros mismos y a complacerte a ti, oh Padre Celestial. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. En sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor, risas esconder